Ya está Fernando Ávila con nosotros. Hoy lo tenemos a distancia. Yo la semana pasada estuve a distancia. Hoy él es el que está a distancia. Fernando, ¿cómo te va? Buenos días. Jaime, muy buenos días. Un No se enorme nos gusto hace, no se saludarte a nos ti, hace Fernando. vernos, Fernando, de frente, pero está bien. Al menos la Sí, tecnología caramba. nos... Mira, pero geográficamente un poquito lejos, pero sabes que en sentimiento, En el corazón. en corazón estamos ahí muy cerquita. Oye, Fernando, aparte de saludarte y desearte que tengas un extraordinario domingo y una extraordinaria semana, hay cambios interesantes, lo platicamos muy rápido, nos detuvimos mucho en el tema de Culiacán y lo que dejó las consecuencias de toda esta situación hace 10 días. Lo que pasa en la Ciudad de México y lo que viene para la Fiscalía General, para la Fiscalía de Justicia a nivel local, estos cambios, hubo una modificación que primero no podía o no permitiría que Ernestina Godoy, nuestra actual procuradora de justicia en la Ciudad de México, pudiese encabezar esta fiscalía. Hay una modificación que ya le abre esta puerta. A ver, explícanoslos, porque nos hacemos un poco bolas sobre estos temas que son tan legales y con términos luego tan ahí como enredados que no le entendemos del todo. Como bien señalas, Jaime, y he dicho, incluso justamente lo mencionaba Arturo al final del comentario hace unos minutos, lo cierto es que es primero, sin duda alguna, me parece que sí preocupante el hecho de que ya se estén dando estas primeras reformas a una constitución que prácticamente están haciendo. Vale la pena recordar, no perder de vista, que la Constitución de la Ciudad de México tiene de aprobada apenas 2 años y que entró en vigor. Esto fue en septiembre del año pasado, es decir, apenas acabamos de soplar las velitas del pastel del primer año de la Constitución de la Ciudad de México, cuando ya se están presentando estas primeras reformas constitucionales que sin lugar a dudas debe de ser un foco rojo respecto de este tipo de circunstancias, que si bien es cierto, uno puede entender que las leyes, por supuesto las constituciones, deben de mantenerse vigentes, debe de estarse actualizando, debe haber alguna revisión permanente precisamente para que estén adecuadas y armonizadas con las realidades. Lo cierto es que es muy complicado pensar o suponer, creer que apenas con un año de existencia, esta ya requería ser modificada o transformada. Y es precisamente donde surge esta polémica, porque pareciera que más allá de hacer una adecuación sustancial acorde a alguna circunstancia que la realidad estuviera demandando, pareciera más bien que esto tiene cierta dedicatoria precisamente para, como se comentaba, que la actual procuradora pueda eventualmente llegar a esta posición que prevé la propia Constitución. Es decir, Ernestina Godoy, como ya se mencionaba, hace 3 años estaba como diputada federal. Esto le hubiera impedido el participar en el proceso de selección que llevaría a cabo el Congreso de la Ciudad de México, y con la reforma que se aprobó en esta semana, lo cierto es que ella estaría ya en condiciones precisamente de ser examinada y eventualmente ser aprobada precisamente por el Congreso. Y esto, insisto, sí debe de preocuparnos de alguna forma y estar muy atentos, porque no podemos estar pensando que la democracia se va a consolidar o que la democracia se va a perfeccionar a partir de modificaciones de alguna manera a modo o con dedicatoria. Estoy convencido que las leyes deben de ser evidentemente generales, que las leyes deben de tener una altura de miras que vaya más allá incluso de los individuos en lo particular, y por el contrario, debemos de estar aspirando precisamente a que en la medida en que las leyes se vayan perfeccionando y vayan ajustándose a nuevas realidades, estas puedan abarcar realmente a toda la generalidad. El hecho de que de pronto pareciera, insisto, por lo menos eso es en términos de percepción, pareciera que se hace una reforma a modo, con cierta dedicatoria, y además en un término tan corto respecto de la entrada en vigor de esta Constitución naciente, porque recordemos también que es lo que le da pie precisamente a la naciente Ciudad de México, ya dejando por detrás lo que era el Distrito Federal. Este tipo de situaciones, insisto, no son recomendables, no son nada favorables, y por el contrario, me parece que deberíamos tener mucho cuidado de no empezar a caer en ese tipo de circunstancias. De por sí, nuestra Constitución General, por ejemplo, de la Constitución General de la República, en estos poco más de 100 años, ya lleva más de 700 cambios, 700 reformas, y esa es la más modificada en el mundo.
Imagínate si empezamos con el caso de la Ciudad de México a modificarla cuando apenas lleva un año de existencia, pues realmente los pronósticos son un poco halagüeños. Entonces me parece que sí es importantísimo el no perderlo de vista y estar muy atentos a que este tipo de situaciones no se continúen presentando. Hay que ser mucho más insistente con los legisladores, mucho más cercanos incluso a nuestros representantes, justamente para que quede claro que no, como ciudadanía, no nos parece de alguna suerte que ese tipo de circunstancias se vayan caminando en ese sentido, Jaime. ¿Y qué viene entonces, Fernando? O sea, ya es un paso dado, hay mayoría también en el Congreso local, tú bien lo comentas, no sé si sea una modificación hecha a la medida, un traje a modo. ¿Qué viene entonces? Por lo menos eso parece, o sea, finalmente no podríamos asegurarlo como tal, pero insisto, al menos en términos de percepción, en el análisis que se hace, la lectura que se da, es precisamente una reforma hecha a modo. Ya veremos finalmente, probablemente en los hechos, cuando se lleve a cabo la propuesta y eventualmente la selección, la designación del fiscal, pues probablemente ahí se podría o confirmar o desechar esta hipótesis, ya lo veremos. Pero ¿qué es lo que sigue? Yo insisto, mira, finalmente esta reforma ya se aprobó. Para eso son finalmente también las mayorías, esa es parte de eso sí, del proceso democrático. Yo soy igualmente convencido pues que las mayorías son para utilizarse, si no, no tiene ningún sentido pelear también desde el punto de vista del sistema de partidos, pelear justamente por no solamente los cargos o las posiciones a nivel ejecutivo, sino por supuesto también a nivel legislativo, que es lo que le da margen de maniobra justamente a un proyecto político, en este caso particular, en el caso de la Ciudad de México. Pero más allá de eso, lo que nos toca hacer como ciudadanos es precisamente estar vigilantes, atentos y muy cercanos respecto a los legisladores. Lo hemos platicado en otras ocasiones, Jaime. Nuestra tarea como votantes no termina en el momento en que depositamos el voto, en ese momento comienza, y es parte de la chamba, del trabajo, de la corresponsabilidad que tenemos, estar vigilantes y cercanos a nuestros representantes, no olvidarnos de lo que suceda a partir de que se deposita el voto en la urna y no enterarnos de nada hasta el siguiente proceso electoral. Al contrario, tenemos que estar muy cercanos, muy informados, muy atentos de lo que va pasando, y justamente cuando se presenten ese tipo de circunstancias, el poder expresar o exponer lo que sentimos, lo que pensamos, justamente para que nuestros representantes tomen nota y puedan de alguna suerte traducir adecuadamente lo que la ciudadanía pueda estar percibiendo. En este caso particular, insisto, me parece que no hay demasiada información, no se consulta suficientemente, ya que finalmente se recurre de pronto mucho a esta figura, pero lo cierto es que tendríamos que estar mucho más cercanos, insisto, a este tipo de procesos, y sobre todo el evitar como ciudadanos que las leyes fundamentalmente, que es lo que le da el marco, que es lo que nos da el referente de comportamiento generalizado, comiencen de pronto a tener un viso mucho más cercano a lo que podría parecer, insisto, el tema de la dedicatoria particular, y se empieza a perder lo general que debe de ser una norma de aplicación para toda la ciudadanía. Bueno, y es también importante señalar, como tú bien lo estás comentando, estimado, estamos platicando con Fernando Ávila, nuestro experto en temas de política, lo que está sucediendo en una Ciudad de México que está aprendiendo, están haciendo como una entidad con una nueva constitución, con nuevas alcaldías, con nuevos equilibrios, con nuevos personajes dentro de la política, con un gobierno también que está pues, prácticamente por cumplir un año el próximo 5 de diciembre. O sea, hay cosas que pueden ser vistas no con tanto o que nos proponga o que nos provean esa, pues, que nos lleven a un buen lugar, cambios de una constitución que están llegando, que no se está ni siquiera concretando la constitución y ya están viendo cómo modificar. Híjole, sí llama mucho la atención eso, ¿no? Exactamente, y es a lo que nos referíamos al inicio. O sea, la realidad es que, insisto, me parece que el proceso de renovación o de modificación, de actualización de las leyes, por supuesto que debe ser permanente, no debe de perderse de vista. No es muy alentador, no, pues. Exacto, pero no en un caso en el que en efecto apenas están haciendo, en el que apenas está comenzando a consolidar, en el que apenas debe de ponerse un poco a prueba en términos de lo que está precisamente normando, como para ya comenzar a hacer estos remiendos, que más que modificaciones parecerían remiendos, justamente con la finalidad de adecuarla a una circunstancia, a un momento particular. Creo que eso es lo delicado o lo grave, y es lo que deberíamos estar
precisamente cuidando, observando y evitando que pueda convertirse en algo recurrente. No caigamos en esa tentación de estar remendando, de estar simplemente ahí parchando eventualmente un marco legal que debería ser, por eso es la Carta Magna, en este caso de la Ciudad de México, que debería ser el elemento fundamental precisamente para desarrollarlo. Pues vamos a estar muy al pendiente de lo que suceda, Fernando, pues estaremos en contacto contigo más adelante. ¿Algo más que quieras agregar? Sería todo, Jaime. Me parece, insisto, que nuestra tarea como ciudadanos no puede seguir siendo apática o simplemente de observadores. Debemos estar desarrollando o trabajando fundamentalmente en construir una mejor ciudadanía, una ciudadanía mucho más participativa, una ciudadanía, insisto, mucho más informada, que trabaje de la mano, al hombro con los representantes, con los gobernantes, el ir cambiando esta idea o esta mecánica de que unos estamos de un lado y otros están del otro. Por el contrario, en la medida en que podamos entendernos todos en la búsqueda de una mejor convivencia entre ciudadanos y gobierno, insisto, podremos realmente consolidar y mejorar en mucho nuestra democracia y por ende nuestro país. Pues gracias, Fer, vamos a estar en el pendiente, que estés muy bien, que tengas un extraordinario fin de semana y ahora sí esperemos vernos el próximo domingo. Abrazo. Seguro que sí, Jaime. Excelente domingo igualmente para ti y para todos los amigos del auditorio. Fuerte abrazo, es Fernando Ávila. Vamos a hacer una pausa comercial. Regresamos. Fórmula Noticias, fin de semana, con Jaime Núñez.